dar comienzo a la sesión extraordinaria número 85 del Honorable Consejo Comunal para hoy día miércoles 16 de diciembre del 2015, siendo las 12:14. Tema a tratar, rectificación de acuerdo firmado de contrato de proyectos Vereda, código ID 4192-50-LR15. Para eso está el director de Sectlan, don Álvaro Pino, está el administrador y el arquitecto Álvaro Márquez. Y Eduardo Reynoso. Márquez. Está cambiando la Álvaro. Bueno, buenas tardes. Bueno, tenemos que someter a una rectificación el acuerdo de firma de contrato de la licitación del proyecto de reposición de vereda del casco antiguo, ya que detectamos al momento antes de hacer la adjudicación en el portal, que es cuando ya queda adjudicada definitivamente, que había un error y que había que rectificarlo antes de ese minuto, ¿ya? El error lo vamos a explicar ahora. ¿No tiene puntero, don Waldo? Sí, pero no me traje. Yo tengo uno. Démoslo 2 segundos. Bueno, no está con la manita ahí. El mayor foco que se puede dar. El error, bueno, como comentábamos la vez pasada, se ratificó esto del monto que tenía la empresa, que en un anexo económico indicaba un monto neto, en el presupuesto indicaba el mismo monto neto, sin embargo en el portal postulaba con IVA. Hicimos la consulta, nos dijeron que podíamos, si nosotros pedíamos el precio a través de un anexo, valía el anexo. Eso se clarificó, se analiza con esas obras. Después Pero eso lo clarificó la vez pasada. Sí, la vez pasada. Y lo segundo es que las obras que mostraban los oferentes como experiencia tenían que acreditarlas por ciertos documentos y nosotros, habían obras que un oferente las acreditaba y el otro oferente nosotros las consultamos vía telefónica. Yo fui y miré de nuevo las bases, recuerdo que también hay una comisión detrás, ¿ya? No soy yo solamente el que revisa las licitaciones, y había ahí, decía que el oferente deberá presentar documentación. Teniendo nosotros la facultad de pedir la anexa, nosotros llamamos, pudimos pedir y pedimos que nos rectificara que esos contratos realmente existían. Pero cuando pedíamos que esos contratos existiesen, modificaba en un criterio de evaluación, que era el criterio de si cumple o no cumple con los criterios formales. ¿Por qué? Porque según el artículo 40 de la ley de compra, nosotros podemos poner en las bases salvar errores, pero eso, cuando se salvan errores, cuando hay dos oferentes, para no menoscabar a uno sobre el otro, uno que postula con la oferta bien, con todos los antecedentes que nosotros pedimos, y otro que no, y le pedimos salvar esos errores, ese ya no tiene el mismo puntaje en ese criterio de evaluación. Y ese criterio anteriormente estaba como que los dos cumplían y los dos tenían 10 puntos acá. No. Aparece ¿de qué hora? ¿Pero se entiende la explicación? Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Y acá, si nosotros pedíamos los antecedentes, los pedimos, entonces en ese criterio ya no cumple. No cumple con todos los antecedentes formales, por tanto no tiene puntos como dice la base administrativa, y el otro sí tiene los 100 puntos. Eso le da 0 puntos a Bequiola y 10% a Pedro Ávila. Y eso redunda en un cambio en la adjudicación, que ya no sería Bequiola, sino que sería Pedro Ávila el que adjudica la licitación por ese cambio en ese criterio. Eso serían de 78 a 84 puntos, 84 tendría Pedro Ávila, 78 Bequiola, y en la anterior tenía 88 Bequiola y 84 Pedro Ávila. Lo que queremos rectificar es eso. ¿Se entendió el porqué? ¿Qué pasa? Sí, está complicado, pero ¿qué pasa con el tema de que el señor
Ávila había presentado por un valor muy bajo su... ¿Muy bajo? ¿Sí? ¿Te acuerdas que tú dijiste que había un error? No, lo que pasa es que la diferencia son... No, eso fue. Ese fue del plan regulador. La licitación del plan regulador, que hubo una oferta que llegó por 500.000 pesos junto con No, 40. esta es... la licitación No, supuestamente esto tiene... del oferente. Esta tiene... presupuesto. Áviles está dentro del presupuesto y tiene 2.570 millones y Bequiola 2.405 millones. La pantalla. Yo soy... que nosotros tampoco No, podemos sí, ver yo esa soy cortadista. Ah, y a mí no se me nota. Debe ser poco. A ver, ¿quién te observó esto? ¿Quién hizo la observación de esto? Nosotros. ¿Te diste cuenta tú? Es que mira, lo que hacemos es tratar también de hacer un control antes que llegue incluso a control. Porque y teníamos la duda, siendo honesto, de decir lo que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo ahora. Y además eso demuestra cómo es el proceso que hacemos nosotros. O sea, tomamos las bases, lo que dicen las bases es lo que había y no había otra cosa que hacer. Había que rectificarlo. Todavía es un trámite interno del municipio porque es un acuerdo del consejo. Todavía no está en el portal, entonces todavía no existiría ningún problema legal en la adjudicación. Es un tema interno de cómo se hace el acta de análisis. Lo revisaron bien para no tener otra reunión, porque no es menos cierto que con CEPRO siempre tenemos errores que tenemos que rectificar y no es la idea vivir constantemente rectificando, porque si hay un equipo, más de alguno tendrá que poner ojito en eso. Lo que pasa es que, mira, se ocurre lo siguiente. Nosotros cuando hacemos las bases de licitación procuramos que el oferente, sobre todo para este tipo de obra, efectivamente tenga una experiencia suficiente como para ejecutar una obra que tiene un presupuesto de 2.500 millones de pesos. Entonces, dentro de los antecedentes que nosotros pedimos, es que nos informen cuáles fueron las obras que han hecho, que ya la empresa ya ha hecho, sobre un presupuesto más o menos similar al que se va a ejecutar ahora, ¿ya? Entonces ocurre de que los dos oferentes nos exhiben en un anexo que nosotros mismos hacemos para facilitarnos la evaluación. Nosotros hacemos un anexo en donde le pedimos que identifique cuáles son los contratos que usted ha ejecutado, con qué órgano público y cuál es el presupuesto de esa obra, ¿ya? Y además en las bases le pedimos que adjunten los antecedentes que dan cuenta de la efectividad de esos contratos. Entonces le pedimos que haya una resolución del MOP, si es que fue para el MOP, o del MIMBU, que le adjudicó el contrato propiamente tal, o el ID de la licitación. Le damos varias alternativas al oferente para que nos indique antecedentes que nosotros podamos corroborar que efectivamente esas obras se ejecutaron, ¿ya? Entonces lo que ocurre es que en el anexo donde acreditan la experiencia, un oferente, que en este caso era Bequiola, nos dice: yo he ejecutado estas 4 obras. Y de esas 4 horas, nosotros solo podemos evaluar 2 que están sobre el monto que nosotros pedimos, que eran menos que son 20.000 UTM. Sí. Ya. Y de estas 2, cuando se hace la evaluación, el equipo evaluador no verificó que tuvieran los antecedentes que respaldaban estos contratos. ¿Me entiendes? Esta información que estaba en el anexo. Se chequeó vía telefónica, ¿no? Claro, se chequeó vía telefónica, pero la verdad es que tienen que estar los antecedentes. Entonces, cuando se trajo al consejo la vez pasada, se trajo sin haber pedido esos contratos. Entonces, cuando Álvaro va a levantar la adjudicación que ya habíamos aprobado, Álvaro pide los antecedentes. Oye, pásame los contratos que dan cuenta de esto. Y la comisión le dice: es que lo que pasa es que los contratos no están. Ya, entonces hay que pedirlo. Y se les pide a través del sistema Chilecomp. ¿Ya? Todo se hace de manera transparente. Se le pide al oferente que envíe los contratos. Y el oferente envía los contratos. Pero eso produce un efecto en otro criterio de evaluación. ¿En qué criterio de evaluación? Hay un criterio de evaluación por el cual se premia a los oferentes que dentro del plazo para formular oferta te entregan todo, ¿ya? Entonces, si el oferente no me entrega todo, yo después se lo puedo pedir, pero eso va a provocar de que no reciba el premio de estos puntos. Se lo estoy explicando bien en términos bien sencillos, bien didácticos, que no reciba este premio por haber aportado todos los antecedentes. De manera correcta y del tiempo. Claro, entonces como los antecedentes se los tuvimos que pedir después del cierre de recepción de ofertas, eso provoca de que no reciba este bono, sino que este bono lo reciba el otro oferente que sí aportó todos los antecedentes.
Y eso hace cambiar a quien, en definitiva, en la suma de puntajes totales, hace que ya el oferente de Viquiola no se lleve a la licitación, sino que se lo lleve a Vilesa. Por ese mínimo detalle que es un 5%. 10. Un 10%, disculpe, un 10%, que es el premio que lleva el oferente que aporta todos los antecedentes. Y eso hace cambiar la evaluación. Entonces, efectivamente, es correcto lo que el equipo SECPLAN está haciendo, que es haber advertido al momento de, cuando iban a subir la adjudicación, advirtió, oye, falta algo, ya pídeselo. Se le pide, pero cambia el criterio de evaluación. ¿Me entiendes? Entonces, eso se hace una reevaluación y efectivamente al momento de hacer la reevaluación, el oferente de Vilesa la lleva por esa única razón. Entonces, por eso, disculpa, Álvaro, por eso esto efectivamente pudo haber sido una omisión. Pero la intención del equipo es comunicar esto al Consejo, porque el Consejo aprobó sobre la base de ciertos antecedentes, que luego en el tiempo y a raíz del requerimiento que se le hace al oferente de Viquiola cambian. Y por lo tanto es pertinente traerlo nuevamente al Consejo, explicarlo con claridad y explicar por qué se tiene que dejar sin efecto aquel acuerdo y se tiene que adoptar uno nuevo en base a los antecedentes que se tienen y que forman parte de la licitación y que son públicos y transparentes. Sí, yo quiero agregar ahí también, no es... a nosotros nos dieron este proyecto, el gobierno regional estaba presionado también por hacer gastos y a la vez nos presionan a nosotros para poder adjudicar lo más rápido posible y siempre son las licitaciones, cuando son grandes, piden adjudicar y hay una presión del gobierno regional que es el que da las lucas detrás de eso. Entonces, efectivamente estábamos con la presión de ellos, al final yo dije, no más como acceder a la presión de otros, por decir ya, ok, está adjudicado, inicien la obra, gasten plata este año, siendo que en realidad lo que tenemos que hacer es que se haga la adjudicación bien. Y eso hay que poner mucho ojo, porque como lo preguntó en algún momento un concejal, efectivamente nosotros podemos ser demandados por el oferente a Viles, porque se le evaluó a Viquiola sin tener los documentos de respaldo. Entonces lo que corresponde hacer es haberle pedido los antecedentes y hacer la reevaluación. Y en la reevaluación resulta que ya no se lo lleva a Viquiola, sino que se lo lleva a Vilesa. Y en el ejercicio que hacemos en el análisis también siempre hacemos el ejercicio de ponernos en el lugar del oferente, el que no está ganando. Bueno, ¿por qué no gané? Claro. Entonces nos vamos a las bases y las bases tienen que cumplir las bases tal cual. Y eso también redunda en que a veces quedan oferentes por digamos, coloquialmente por leceras, pero si no están las bases, también nos metemos en un problema nosotros. Las bases son por formalidad. Claritas y ¿sabe qué? Yo necesito esto, usted adjúnteme esto. Y de hecho llegamos al punto de que las bases las hacemos con anexo, de tal manera que el oferente solo complete la información. Porque nosotros le podemos decir, infórmenos las obras, y nos puede llegar un montón de documentos que hay que estar días leyendo para poder ver si efectivamente no. Aquí le decimos, mire, indíqueme en este documento las obras que hizo. Indíqueme en este otro documento cuáles son sus trabajadores. Indíqueme en este otro documento cuál es el presupuesto. Entonces, por eso se producen, por ejemplo, en lo que decía el concejal Morales, que habían errores entre lo que dice el anexo de la oferta económica y lo que dice el portal. Nosotros le entregamos un documento al oferente. Aquí complete acá el monto, sin IVA, en letras, y acá al lado, con número, sin IVA. O sea, a prueba de. Y pese a eso, los oferentes igual cometen error. Y nosotros, ¿qué procuramos? Que salgan el error, pero ya no llevan el premio por haber hecho todo correctamente dentro de los plazos. El mejor escenario, señor presidente, señor concejal, el mejor escenario es es justamente esta situación, antes de la orden de compra emitida. Sí. Porque nos evitamos justamente el tema, la cuantía del contrato es muy alta y eso implicaría que lo primero que va a hacer la empresa para hacer un reclamo y va a ser solicitar la reevaluación, y en esa reevaluación pudo haber salido este detalle que pudo ser detectado, o como puede también no haber sido detectado, y esto daría que en estas condiciones daría el contrato a otra persona, y eso indudablemente genera también un análisis sobre la decisión que se tomó en el Consejo. Entonces, el mejor escenario que tenemos hoy día es justamente generar este análisis, someter a la decisión nueva el acta de aprobación del acta y tomar como fundamento que efectivamente estábamos justamente en el control cruzado, que es el que dio Álvaro, y en ese control cruzado se detectó este ponderador que efectivamente puede alterar el acta. Hay otros casos en donde estos pequeños porcentajes, como decía Carlos, como el 10 o 5%, aun cuando después se reevalúan, igualmente da la misma empresa adjudicada. Sí. Pero en este caso, este porcentaje, como eran todos diferentes, dio totalmente un resultado totalmente distinto. Hay otros procesos en donde también se hacen
estas reevaluaciones y estos 5 o 10% que quedan dan igual a la empresa. Por ejemplo, la del plan regulador, aun cuando había presentado más su valor, aún teniendo la falla en la formalidad, aún así tenía no tenía la adjudicación. Eran puntajes por experiencia. Entonces, al final, en ese caso no se generó esta discusión que era la que recién comentaba. Este premio está contemplado, nosotros en las bases, la ley de compra y el reglamento de la ley de compra nos dice este es el contenido mínimo que tienen que tener las bases y en este contenido mínimo, y en particular el criterio de evaluación, nos exige que nosotros demos un premio al oferente que aporta todos los antecedentes en una primera oportunidad y que se le dé menos puntaje al oferente que hay que estarle pidiendo los antecedentes con posterioridad al cierre de la oferta. ¿Menos o cero? ¿Perdón? Eso lo podemos conocer. Entonces habría que dejar sin efecto el anterior. El acuerdo anterior. El acuerdo anterior y tomar un acuerdo por la cuantía, por el monto. ¿Y yo no salía? Entendí que toda la explicación del abogado, pero yo voy a insistir, aquí faltó un trabajo más acucioso, porque si don Álvaro no detecta ese error, sí, para eso tienen el equipo. Entonces, porque también hay que reconocer los errores, o sea, sí lo están reconociendo trayéndolo acá, pero también hay que decírselo así, mirando a los ojos, cometido un error, faltó acuciosidad en eso, porque si este señor no se da cuenta del error, y no es primera vez que estamos con CERPRO con el mismo tema, seamos honestos. Bien, presidente, ¿es todo cuánto tenía que decir? ¿Considera usted la votación? Bien, vamos a hacer entonces una observación, Emilio, votación para dejar sin efecto el acuerdo anterior. De acuerdo a lo expuesto por el director Secra, apruebo. ¿Tiene Soledad? De acuerdo a la exposición del director Secra, apruebo. Gregorio. Estamos dejando sin efecto el anterior. El anterior. ¿No estamos aprobando lo que No, estamos dejando sin efecto el anterior. El acuerdo anterior. ¿Te digo que sí? Sí, Estamos esperando. ¿Luisa? De acuerdo a las explicaciones, aprobado. ¿Juan? Aprobado. Ya, aprobado. Ya. Entonces ahora vamos a hacer el... Ahora se Somete a votación. Se somete a votación. la aprobación del contrato El monto explicado de- por la empresa Pedro Avilés. Bueno, por el monto. mismo ID, para el proyecto, Citarlo completo, para que lo pueda anotar con web. para la Somete a aprobación, acta de análisis, reposición, vería sector... firma de contrato. Sí, No, está bien. Se somete a aprobación la firma del contrato para el proyecto de reposición vereda sector Centro Caldera, Bien. 4192-50 LR15. ¿El monto? en base a los antecedentes, se Antecedente, adjudica. claro. Es un antecedente indicado en el acta de análisis, se adjudica a la empresa constructora Pedro Avilés Romero y compañía limitada por un monto de 2.570.719.564 IVA incluido, con un plazo de ejecución de la obra de 270 días corridos. Emilio, votación. De acuerdo a lo expuesto por el señor Varopino, apruebo. ¿Tiene Soledad? No, pues tocó la nueva. Pero lo pone el director de CERPRO. Así que, juicio de apruebo, presidente. ¿Y Gregorio? Yo rechazo, presidenta, por no tener los antecedentes claros y veo que hay un aumento y además no pude leer lo que se presentó ahí al frente. Luisa. Aprobado. Juan. Rechazo, presidenta, y mi argumentación es que al darse cuenta de esta falencia me hubiese gustado que se hubiese hecho todo un proceso nuevo. Por eso rechazo. Siendo entonces las 12:33, ya terminó la reunión extraordinaria.